Muy buenos días, magistrada, magistrados, secretaria general de acuerdos. Hoy, 6 de diciembre de 2022, siendo las 11 horas, damos inicio a la sesión ordinaria número 46 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido procedo a pasar lista de asistencia. El de la voz, magistrado Oliverio García Monzón, titular de la segunda sala de este tribunal, presente. Magistrado Gerardo Royo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Asisto a esta sesión y aprovecho la oportunidad para saludar a la magistrada, magistrados presentes, secretaria general de acuerdos. Gracias. Magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal. Buen día, compañeros magistrados y señora secretaria general. La de la voz, titular de la tercera sala, presente. Gracias. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrado, secretaria general, magistrado propietario de la cuarta sala, presente. Gracias. Magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal. Buenos días, magistrada, magistrado, secretaria general, presente. Gracias, magistrada, magistrados. Manifiesto que los presentes expresarán su decisión levantando su mano derecha. Acto continuo, solicito a la licenciada Mariana Martínez Piña, secretaria general de acuerdos de este tribunal, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo, magistrado presidente. Una vez verificada la asistencia de los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con los artículos 8 y 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente. Informo que el orden del día para esta sesión fue notificado a los integrantes de este pleno y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 8 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y, por último, asuntos generales. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al haberse remitido junto con la convocatoria y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias, magistradas, magistrado. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Royo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 505/22 PL, listado como tercer punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. Este recurso de reclamación TOCA 505/22 fue interpuesto en su oportunidad por el autorizado de una persona jurídica colectiva como parte actora en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la cuarta sala en el diverso proceso administrativo número 4704/21, juicio en línea, en el cual se determinó el sobreseimiento del proceso. Previo al abordaje de los diversos agravios esgrimidos por la parte ahora reclamante, me permito contextualizar el asunto que nos concierne con algunos de sus antecedentes más relevantes. La parte actora presentó demanda de nulidad mediante la cual controvirtió diversos actos, entre ellos una orden de inspección de la Dirección de Protección Civil de San Miguel de Allende, Guanajuato, la diligencia de verificación e inspección contenida en un acta circunstanciada practicada por la Coordinación Municipal de Protección Civil, el oficio emitido por el director del Centro Histórico y Patrimonio en funciones de titular de la Unidad Administrativa Municipal en materia de administración sustentable del territorio, la orden de suspensión temporal de actividades y la diligencia contenida en el acta circunstanciada practicada por un inspector adscrito a la dirección del Centro Histórico y Patrimonio del municipio de San Miguel de Allende, mediante la cual se ejecutó la orden de suspensión temporal.
El proceso fue radicado en su oportunidad en la cuarta sala de este tribunal y una vez seguido la sustanciación correspondiente, el 8 de abril de 2022 emitió sentencia en la cual se decretó el sobreseimiento del proceso, pues se constató que los actos controvertidos no representan actos definitivos susceptibles de ser impugnados mediante el proceso administrativo. Inconforme con esta determinación, la parte actora en el proceso de origen presentó recurso de reclamación, que hoy nos corresponde su análisis y resolución. A juicio de esta ponencia, se considera que el disenso contenido en los agravios primero y tercero resulta infundado, como a continuación me permito explicar. En el fallo recurrido específicamente en el considerando cuarto, se determinó el sobreseimiento del proceso administrativo al haberse constatado la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 161, fracción primera del Código de la Materia, consistente en la ausencia de afectación a los intereses jurídicos de la parte actora. Para arribar a tal conclusión, la Sala fijó los actos que conforman la materia de la controversia. Asimismo, la Sala explicó que tanto uno como en otro supuesto, las medidas impuestas se tratan de acciones provisionales que tuvieron como propósito salvaguardar la vida, integridad y bienestar de la población, así como de sus bienes, la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente, y evitar un riesgo inminente a los transeúntes vehiculares y peatonales, así como a las trabajadoras que laboran en la obra. Al respecto, la Sala también destacó que en ambos casos las actuaciones impugnadas tuvieron su génesis en la instrumentación de los procedimientos administrativos de inspección y verificación relativas al cumplimiento de las disposiciones tanto en materia de protección civil como de desarrollo urbano, y en consecuencia constató que los actos combatidos se trataban de actos de naturaleza intermedia o intraprocedimental, los cuales no definían de manera conclusiva la situación jurídica de la parte actora. En ese tenor, y a fin de robustecer el sentido asumido en el fallo recurrido, la Sala explicó que la parte actora tenía un plazo de 8 días hábiles para acreditar ante la autoridad administrativa que corrigió las irregularidades o deficiencias detectadas en la visita, es decir, que contaba con un programa interno de protección civil y su debida implementación. Asimismo, que tenía un plazo de 10 días hábiles para acreditar ante la autoridad administrativa que corrigió, solventó o aclaró los riesgos que fueron constatados en la ejecución de la obra y que le fueron atribuidos con motivo de la falta de implementación de medidas precautorias y técnicas encaminadas a garantizar la integridad y vida de los trabajadores de la obra y terceros, o en su defecto, acudir a las oficinas de la autoridad municipal a efecto de llevar a cabo el desahogo de la diligencia de audiencia previa para ofrecer pruebas y rendir los alegatos correspondientes, con el propósito de que, en el momento oportuno, sea dictada la resolución respectiva que culmine la instancia y subsecuentemente se notifique la misma al interesado. Todo ello en términos de lo previsto en diversos artículos del Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato. De lo anterior, la Sala concluyó que los actos impugnados no constituían actos definitivos susceptibles de ser impugnados, dado que estos no contenían la voluntad última de la autoridad en relación con los procedimientos administrativos de fiscalización que fueron incoados en contra de la parte actora. De modo que, en oposición a lo aseverado por la parte recurrente, se considera que a través del proceso administrativo solamente pueden controvertirse actos y resoluciones administrativas definitivas, pues son ese tipo de actos los que inciden de manera definitiva en la esfera jurídica de las personas, lo que desde luego no acontece con los actos intraprocedimentales o dictados en la etapa intermedia de un procedimiento administrativo. De manera que la lesión que los actos provisorios o intermedios pudieran causar es susceptible de desaparecer de la vida jurídica cuando la resolución final resulta favorable a la persona afectada o bien, en caso contrario, esto es, de no obtenerse resolución favorable, la infracción y en su caso la subsecuente sanción podrán controvertirse al debatir la decisión final, de tal manera que no existe afectación al derecho de acceso a la justicia de la persona interesada. Ante este panorama y considerando que en la secuela procesal de origen se señalaron como actos impugnados la imposición así como la ejecución de 2 medidas de seguridad que se reitera son de naturaleza provisoria y cautelar, entonces se considera acertado que la Sala hubiera decretado el sobreseimiento de la instancia, ya que se está en presencia de actos que carecen de finitividad. Además, en la especie también se advierte que los actos impugnados no constituyen actos de imposible reparación, porque precisamente no representan decisiones de carácter definitivo o inmutable. Esto es, que con su sola imposición no se encuentran agotados sus efectos de manera permanente e irreversible, pues la parte actora se encuentra posibilitada para llevar a cabo, en el plazo legalmente establecido, las acciones necesarias para solventar, aclarar o corregir las irregularidades que le fueron atribuidas,
o bien en su defecto, para comparecer ante la autoridad con el objetivo de ofrecer pruebas y rendir los alegatos correspondientes, para que se dicte la resolución que dé por concluido el procedimiento administrativo de fiscalización. De ahí que, contrario a la inconformidad formulada por la recurrente, los actos impugnados no pueden ser considerados como de imposible reparación, ya que si bien cuentan con efectos que pueden limitar el ejercicio de ciertos derechos, no menos verdad es que los efectos de esas medidas son de naturaleza provisional y precautoria, pudiendo variarse su imposición por la autoridad administrativa en cualquier momento e incluso dejarse sin efectos en atención a si el visitado corrige, solventa o aclara lo sucedido en relación con las irregularidades que le fueran atribuidas. Aunado a lo anterior, se resalta que tales medidas fueron dictadas con el objeto de proteger bienes jurídicos que a la luz de los ordenamientos legales aplicados se consideran de una mayor jerarquía a los derechos de la parte actora que pudieran verse afectados provisoriamente con la imposición de las medidas y que en el caso específico consisten en salvaguardar la vida, integridad y bienestar de la población, así como de sus bienes, la infraestructura, la planta productiva y medio ambiente, y evitar un riesgo inminente a los transeúntes vehiculares y peatonales, así como a los trabajadores que laboran en la obra. En congruencia con lo resuelto por la sala, se determina que los actos que se duele a la parte actora no afectan de forma directa e inmediata su esfera jurídica y por ello no son impugnables de manera destacada o autónoma en el proceso administrativo natural, sino que su contenido podrá ser controvertido en vía de conceptos de impugnación al combatirse las resoluciones que pongan fin a los procedimientos administrativos de fiscalización incoados en su contra. Al respecto, se aclara que criterio similar al anteriormente expuesto ha sido asumido por este mismo Pleno en diversas resoluciones emitidas en recursos de reclamación precedentes. Además, se verifica que la decisión confutada no deja en estado de indefinición a la parte actora, pues ésta tiene a salvo sus derechos para hacer valer a través de los medios de defensa correspondientes en su momento, cuando sean emitidas las resoluciones definitivas que den por concluidas los procedimientos de inspección y vigilancia que fueron tramitadas en su contra. Con base en todo lo anteriormente expuesto, es que se considera como desacertado el reclamo esgrimido por la parte recurrente en los agravios primero y tercero vertidos en el pliego de reclamación. Por otra parte, respecto a la disertación formulada por la parte recurrente en los agravios segundo, cuarto y quinto del pliego de reclamación, se considera que los mismos resultan inoperantes, ello toda vez que los argumentos de la parte recurrente no se encuentran enderezados a cuestionar ni debatir las consideraciones y motivos en que se sustenta la determinación de sobreseimiento contenida en el fallo recurrido, sino que en esto se ciñen exclusivamente a reiterar los conceptos de impugnación vertidos por la parte actora en su escrito de demanda, y en los cuales pretende demostrar la ilegalidad de los actos impugnados. Entonces, dado que el sobreseimiento es una institución de carácter procesal que pone fin al juicio, no es posible llevar a cabo el análisis de la legalidad de los actos en materia de impugnación, y se dejan las cosas en el estado en que se encontraban antes de la presentación de la demanda. En consecuencia, y contrario al reclamo aseverado por la parte recurrente, no era dable que la sala se pronunciara respecto de los conceptos de impugnación vertidos en la demanda, ni sobre las cuestiones que atañen al fondo del asunto, al haberse decretado el sobreseimiento de la causa en el fallo recurrido. De ahí que se considere ineficaz y por consiguiente insuficiente para modificar o revocar la decisión asumida, la inconformidad vertida por el recurrente en los agravios segundo, cuarto y quinto. En consecuencia, ante lo infundado e inoperante de los cinco agravios, vertidos por la parte reclamante en el recurso correspondiente, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia debatida. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrada, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia analizada, y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del TOCA 505/22 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase de tomar nota, señora secretaria. A continuación, someto a consideración de este honorable pleno
las ponencias a cargo de la segunda sala y en primer momento someto la ponencia relativa al recurso de reclamación toca 484 diagonal 22 PL, listado como cuarto punto del orden del día, interpuesto por la Dirección de Investigación A de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en instancia de origen en contra de la sentencia de 29 de abril de 2022, pronunciada en el proceso administrativo PASEA 68 diagonal sala especializada diagonal 21 por el magistrado de la sala especializada de este tribunal, en la que se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la resolución de 13 de abril de 2021, dictada por la directora de Investigación A de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado. Segundo, en el cuarto, considerando la sentencia recurrida, se decretó la nulidad de la resolución impugnada. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, la directora de Investigación A de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en instancia de origen, interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En el único concepto de agravio se integra por dos razonamientos y para mejor comprensión del asunto que se abordará por separado el estudio de cada uno. En el primer argumento del único concepto de agravio, la parte recurrente en lo esencial alegó que la sentencia recurrida es ilegal, ya que en la demanda no se expresó ningún argumento relacionado con recursos públicos federales. Resulta infundado este argumento por las siguientes razones jurídicas. En el último párrafo del segundo concepto de impugnación de la demanda, la parte actora señaló que la autoridad carece de atribuciones legales para resolver e imponer una sanción a una conducta derivada de la ejecución de una obra pública sujeta a normatividad y recursos federales. De ahí que sea falso lo aseverado por la parte recurrente en el sentido de que en la demanda no se expresó ningún argumento relacionado con los recursos públicos federales. En el segundo argumento del único concepto de agravio, la parte recurrente en lo esencial alegó que la sentencia recurrida es ilegal, ya que el auto de inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa se fundó en el acuerdo de coordinación cuyo objeto es la coordinación mediante el instrumento denominado fortalecimiento del sistema estatal de control y evaluación de la gestión pública y colaboración en materia de transparencia y combate a la corrupción, celebrado por el Ejecutivo Federal, Secretaría de la Función Pública y el Estado de Guanajuato. Es inoperante este argumento del único concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. A la parte actora del proceso de origen se le reprocha que en funciones de arquitecto o ingeniero en la otrora Secretaría de Obra Pública y designado como residente de obra pública en el contrato de obra pública modernización de la carretera Cortázar-Jaral del Progreso, y toda vez que no fundamentó la justificación de ampliación en el monto dictamen técnico de fecha 11 de septiembre de 2014, con el cual se sustentó en el convenio modificatorio en costo de conformidad a lo establecido en el artículo 99, primer párrafo del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Por ello, esta resolutora considera que se encuentran totalmente demostrados los extremos de la conducta infractora imputada en el presente procedimiento de responsabilidad administrativa a la parte actora, ya que su actuar implicó un incumplimiento de la obligación preceptuada por la fracción 13 del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, en correlación con el artículo 99, primer párrafo del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, por lo que en la conducta desplegada deviene en una actuación en sentido negativo del precepto contenido en la norma antes aludida, constituyendo ello la comisión de una falta administrativa en términos del primer párrafo del artículo 13
del ordenamiento jurídico citado con antelación, siendo dable en consecuencia de determinar una sanción. En relación a lo anterior, en el cuarto, considerando la sentencia recurrida, se determinó que la autoridad carece de facultades para sancionar una conducta derivada de la ejecución de una obra pública sujeta a la normatividad y recursos federales. Es de resaltarse que en el cuarto, considerando la sentencia recurrida, también se externó que en lo relativo a la competencia de la resolución controvertida, se hizo referencia al acuerdo de coordinación para el fortalecimiento del sistema estatal de control y evaluación de la gestión pública y colaboración en materia de transparencia y combate a la corrupción, suscrito por el Gobierno federal y el Estado de Guanajuato. Pero de lo dispuesto en la cláusula quinta de ese acuerdo, se concluye que las atribuciones a que se refiere el acuerdo de mérito no constituyen una delegación de atribuciones. Lo anterior es así porque la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas vigente en la época en que se emitió el acuerdo de coordinación de 2008 no preveía la posibilidad de que las atribuciones de las autoridades federales para investigar, sustanciar y en su caso resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa derivados del indebido ejercicio de recursos federales y de la aplicación incorrecta de leyes federales, como la Ley de Obra Pública, pudieran delegarse a las autoridades homólogas de las entidades federativas, es decir, no existía fundamento legal para que se pudiera interpretar la quinta cláusula del Acuerdo de Coordinación de 2008 citado con una delegación de atribuciones que le hubiera permitido a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado tramitar y resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa, cuya resolución definitiva es la materia de litigio. Sin embargo, la parte recurrente en el argumento objeto de estudio no refutó este razonamiento de la sentencia recurrida, por lo cual queda incólume, de ahí lo inoperante del argumento objeto de estudio. En consecuencia, se propone este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Magistrada, magistrados, ¿tiene alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna observación o comentario, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia analizada y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del TOCA 484/22 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. En segundo momento, someto a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 485/22 PL, listado como quinto punto del orden del día, interpuesto por el director de responsabilidades e inconformidades de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, en contra de la sentencia de 31 de marzo de 2022 pronunciada en el proceso administrativo PASEA 90 sala especializada 21 por el magistrado de la sala especializada de este tribunal, en la que se declaró la nulidad total de la resolución impugnada. Ha llegado el momento de resolver lo que en derecho corresponde. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la resolución de fecha 13 de agosto de 2021, en la que se determinó la responsabilidad administrativa de la parte actora y sanción de suspensión de 30 días. Segundo, en el cuarto, considerando la sentencia recurrida, se decretó la nulidad de la resolución impugnada. Tercero, inconforme con la determinación que antecede el director de responsabilidades e inconformidades de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En el primer concepto de agravio, la parte inconforme en esencia señaló que la sentencia recurrida es legal, ya que no se transgredió el principio de separación entre las autoridades investigadoras, sustanciadoras y en su caso resolutoras, previsto en el artículo
115 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. En el segundo concepto de agravio, la parte inconforme en esencia alegó que la sentencia recurrida es ilegal, ya que no debe perderse de vista que la gravedad de la conducta reprochada a la parte actora es en términos del artículo 21 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, por lo cual es competencia de la autoridad recurrente, ya que la competencia de la sala especializada para conocer y resolver conductas graves recae exclusivamente sobre las faltas descritas en los artículos 51 y 64 de la vigente Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Son infundados estos conceptos de agravio por las siguientes razones jurídicas. La nulidad de la sentencia recurrida se basa en que la investigación de la conducta reprochada a la parte actora en el proceso de origen inició con una fecha posterior a la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guanajuato, por lo cual la autoridad competente para resolver el asunto era la sala especializada de este tribunal y no la autoridad recurrente. De esto se desprende, en lo que nos interesa, que las conductas realizadas con anterioridad a la fecha en que entró en vigor la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, pero cuya investigación inició posteriormente a la citada fecha, se tramitarán conforme a la referida Ley de Responsabilidades Administrativas. Ahora bien, la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato entró en vigor el 19 de julio de 2017. El 19 de junio de 2016 se recibió la denuncia que originó el procedimiento de mérito, en atención a que la parte actora en calidad de secretario administrativo de la Universidad Norte del Estado de Guanajuato se le reprochan diversas irregularidades en el préstamo de vehículos oficiales. El 28 de junio de 2018 se emitió el acuerdo de inicio de investigación de mérito y el informe de presunta responsabilidad administrativa se dictó el 6 de febrero de 2019. De lo anterior se desprende que la investigación de la responsabilidad imputada a la parte actora del proceso de origen se inició con fecha posterior a la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Por tal motivo, la autoridad competente para conocer y resolver la falta grave imputada a la parte actora no es la Contraloría Municipal, sino la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, en virtud de que el trámite del procedimiento de responsabilidad administrativa inició cuando ya había entrado en vigor la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Por ende, es atinada la determinación de la sala especializada en el sentido de que el trámite del procedimiento de responsabilidades administrativas se sujeta a las disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, de acuerdo a lo señalado por el artículo 3º transitorio. De ahí lo infundado de este concepto de agravio. En consecuencia, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida a lo anterior con fundamento en el artículo 311, segundo párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia analizada y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del TOCA 485 diagonal 22 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Para continuar con el listado de las ponencias, ahora cedo el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldamino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 679 diagonal 22 PL, listado como sexto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada.
Gracias, magistrado presidente. Reitero mis saludos a mis compañeros magistrados y a la señora secretaria general. Esta tercera sala somete a su consideración el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 679/22, interpuesto por el director de Verificación Urbana y Asuntos Jurídicos, adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano de León, y por un inspector de la Dirección de Verificación Urbana en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Sala Especializada dentro del proceso administrativo 831/2022. En dicho fallo se decretó la nulidad total de la resolución, en la cual el director de Verificación Urbana y Asuntos Jurídicos, adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano de León, sancionó económicamente al actor por infringir diversas disposiciones del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el municipio de León ante la falta de competencia de esa autoridad. Ahora bien, en su expresión de agravios, las autoridades aseveran que, de acuerdo con el artículo 13, fracciones 63 y 64 del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el municipio de León, la Dirección de Verificación Urbana y Asuntos Jurídicos, adscrita a la Dirección General de Desarrollo Urbano, tiene la atribución de resolver los procedimientos administrativos de inspección. También señalan que, según lo previsto en los artículos 77, fracción 18ª de la Ley Orgánica Municipal, 131, fracciones primera y segunda, inciso D, 132, fracción tercera y 135, fracciones primera y segunda del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León y 525 del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el municipio de León, la Dirección de Verificación Urbana y Asuntos Jurídicos puede ordenar y ejecutar visitas de verificación e inspección para comprobar el cumplimiento del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el municipio de León y del Código Territorial Estatal, así como imponer sanciones. Sostienen que la atribución sancionatoria se confirió a la Dirección de Verificación Urbana y Asuntos Jurídicos a través de la expedición del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León y, por tanto, no es necesario precisar acuerdo delegatorio alguno. Las autoridades refieren que, de acuerdo con el artículo 135, fracción primera del citado reglamento, la Dirección de Verificación Urbana y Asuntos Jurídicos cuenta con la atribución de imponer sanciones por el incumplimiento al Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el municipio de León, así como al Código Territorial Estatal, y en su caso dictar las sanciones que por delegación expresa se le faculta a través del presidente municipal en términos del artículo 77, fracción 18ª de la Ley Orgánica Municipal. De esta manera, las autoridades recurrentes concluyen que las autoridades competentes para imponer sanciones por las infracciones a una norma y para suscribir las resoluciones emitidas en los procedimientos correspondientes son el presidente municipal, por delegación expresa de la Ley Orgánica Municipal, o en su defecto la Dirección de Verificación Urbana y Asuntos Jurídicos, adscrita a la Dirección General de Desarrollo Urbano, por delegación hecha a través del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, ya que la misma Ley Orgánica permite, a través del ejercicio de la facultad reglamentaria, delegar esa atribución, ya sea mediante acuerdo o reglamentos. El planteamiento expuesto es infundado. Primeramente, es necesario puntualizar que el vigente Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, publicado el 29 de octubre de 2021 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, es el ordenamiento que en el caso debe aplicarse para determinar si la autoridad recurrente es competente para dictar la resolución impugnada, ya que ésta se emitió el 2 de diciembre de 2021. Así pues, dado que la aplicación retroactiva solo rige respecto de normas jurídicas de naturaleza subjetiva, que son aquellas que conceden derechos e imponen obligaciones, excepto las relacionadas con el procedimiento, entonces, para determinar cuál es la autoridad competente para dictar una resolución con la que concluyó un procedimiento administrativo, deben considerarse las disposiciones vigentes en la época en la que se emitió. La precisión anterior obedece a que las autoridades recurrentes hacen referencia a los artículos 131, fracción primera y segunda, inciso D, 132, fracción tercera y 135, fracciones primera y segunda del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, los cuales, dado el contexto en el que fueron mencionados, se infiere que corresponden al Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, publicado el 5 de diciembre de 2019 en el Periódico Oficial y abrogado por disposición del artículo segundo transitorio del acuerdo mediante el cual se expidió el reglamento vigente publicado el 29 de octubre de 2021. Sin embargo, el reglamento abrogado, según se ha explicado, es inaplicable en el caso, habida cuenta que a la fecha en que la resolución impugnada se emitió, dicho ordenamiento ya no estaba vigente. No obstante, el planteamiento de la autoridad será analizado con base a la normativa correcta. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 77, fracción 18ª de la Ley Orgánica Municipal, 156, fracciones primera y segunda, inciso D, 157, fracción tercera y 160, fracción primera del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, se desprende que la atribución para imponer sanciones a la Ley Orgánica Municipal, a los reglamentos, bandos de policía y buen gobierno, acuerdos, así como otras disposiciones administrativas de observancia general, corresponde originalmente al presidente municipal y éste podrá delegarla. Lo anterior es congruente con el artículo 259 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, que establece, y lo cito de una manera textual,
La aplicación de las sanciones corresponderá al presidente municipal y, en su caso, al titular de la unidad administrativa en la que delegue esta facultad en los términos de esta ley y de los reglamentos. Fin de la transcripción. Asimismo, de acuerdo con los preceptos normativos aludidos, la atribución de imponer sanciones por infringir algunas de las disposiciones del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el municipio de León, así como del Código Territorial Estatal, corresponderá a la Dirección de Verificación Urbana y Asuntos Jurídicos de León, adscrita a la Dirección General de Desarrollo Urbano, solo por delegación expresa del presidente municipal. Es decir, la Dirección de Verificación Urbana y Asuntos Jurídicos no puede ejercer directamente la atribución para imponer sanciones, sino que debe mediar el acto por el cual el presidente municipal exteriorice su voluntad de delegarle dicha atribución. Además, el acto delegatorio respectivo, que deberá ser publicado en el periódico oficial, como lo ordena el artículo 139 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, a fin de que las personas que eventualmente resientan el ejercicio de esa atribución tengan la plena certeza de la existencia del acto delegatorio y, de ser el caso, puedan cuestionarlo. Es pertinente destacar que el artículo 11, fracción tercera del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el municipio de León dispone que el presidente municipal ejercerá su atribución de imponer las sanciones y medidas de seguridad que correspondan por violaciones a dicho código a través de las dependencias municipales que en este mismo ordenamiento se delega. Y de acuerdo con el artículo 13, fracción 63 del mismo Código Reglamentario, esa dependencia es la Dirección General de Desarrollo Urbano de León, más no alguna de las unidades administrativas que le integran, como la Dirección de Verificación Urbana y Asuntos Jurídicos. Así pues, a fin de fundar la competencia del Director de Verificación Urbana y Asuntos Jurídicos de León para imponer sanciones en la resolución impugnada en la causa primigenia por infringir alguna de las disposiciones del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el municipio de León, así como del Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato, se debió especificar que actuaba en ejercicio de facultades delegadas y además citar la norma jurídica que otorga al presidente municipal, autoridad delegante, la facultad de imponer sanciones, la norma jurídica que autorice la delegación, la norma jurídica que autorice al director de Verificación Urbana y Asuntos Jurídicos para recibir una competencia por la vía de la delegación, así como el acuerdo mediante el cual se formalice la delegación y la fecha de su publicación en el periódico oficial. Por tanto, como resultado de la ineficacia del agravio vertido por las autoridades recurrentes, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la Sala Especializada. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán. Magistrada, magistrados, ¿tiene alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de esta honorable pleno la ponencia analizada. Y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del TOCA 679, diagonal 22 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. A continuación, cedo el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 393, diagonal 21, listado como séptimo punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, de nueva cuenta, magistrada, magistrado, secretaria general. Inicio las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 393, diagonal 21, interpuesto por la parte actora en el proceso de origen, en representación del menor de edad en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la segunda sala dentro del proceso administrativo 2367, diagonal 21, en el cual se determinó no admitir la demanda en contra del presidente municipal y el ayuntamiento, ambos del municipio de Yuriria, Guanajuato. Les comparto algunos antecedentes procesales en el presente resumen. La abuela materna y representante del menor de edad, mediante escrito dirigido al presidente municipal, así como el ayuntamiento, solicitó en favor de su nieto una pensión, así como una indemnización y demás prestaciones a las que el menor de edad tuviera derecho, como consecuencia del fallecimiento del padre del menor, quien se desempeñó en vida como policía en el municipio referido. Mediante oficio, el secretario del ayuntamiento pretendió contestar la petición. En el aludido oficio se le hizo de conocimiento a la solicitante que su petición fue turnada a la sindicatura municipal para que, en compañía de la Unidad Jurídica de Recursos Humanos y de la Tesorería Municipal, se emitiera un dictamen sobre la procedencia de lo solicitado. La parte actora en el proceso de origen indicó que el acto controvertido, en el que describió de la manera siguiente la nulidad del acto en que los demandados pretendieron dar respuesta a la petición hecha por el suscrito, y en cumplimiento al requerimiento emitido por el magistrado, la parte actora aclaró su escrito demandando de la demanda, indicando como actos impugnados los siguientes: solicito se decrete la nulidad total del acto impugnado al no haber sido emitido conforme a derecho. Así, en el caso particular, si bien es cierto un análisis literal de los pronunciamientos hechos por la parte actora en su demanda y aclaración,
los cuales fueron transcritos anteriormente, parece hacer valer que la demandante controvierte únicamente el oficio. Sin embargo, no es así, porque no debe perder de vista que en su escrito de demanda y aclaración respectiva, la parte accionante también manifestó en contra de la presunción de una resolución denegatoria. Es por ello que cito, ocurro para solicitar la nulidad del acto administrativo prevista por el artículo 143 del Código. Fin de la cita. Es por ello que, al impugnar el oficio mencionado en supralínea, se deriva el objeto de la demanda presentada en contra del presidente municipal al no emitir pronunciamiento alguno al respecto, y por parte, en su caso, del ayuntamiento, la falta de respuesta fundada y motivada y favorable a la petición, donde se le reconozca el derecho violentado y, en consecuencia, el pago correspondiente. Y la negativa ficta atribuida al presidente municipal, así como al ayuntamiento. Por lo que respecta a las autoridades demandadas, la parte actual en su escrito de demanda manifestó, en el escrito recalcó: la sala precisó que el acto controvertido en el proceso consistió únicamente en el oficio. Esto es, omitió pronunciarse con respecto al resto de los actos impugnados por parte de la actora y de los cuales hizo mención anteriormente. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la recurrente a juicio de esta ponencia resultan fundados para modificar parcialmente el acuerdo recurrido. Lo explico. La parte inconforme alega en términos generales que le causa perjuicio la determinación de la sala de no tener como autoridades demandadas al presidente municipal y al ayuntamiento. Pues bien, tales motivos de disenso a juicio de esta ponencia resultan fundados. Esta ponencia puede afirmar válidamente que las consideraciones antes desarrolladas en relación al derecho fundamental de acceso a la justicia fueron omitidas al dejar de apreciar debidamente los actos cuya nulidad se demandó por la parte actora, es decir, se omitió realizar un estudio integral de la demanda y su aclaración, pues únicamente se analizó la parte en la que accionante indicó como acto impugnado el oficio, empero de un análisis integral de la demanda y su aclaración como una sola unidad, como ya se dijo, se puede apreciar que la intención de la parte actora no fue únicamente impugnar un solo acto, sino también la negativa ficta que se considera recayó a su petición. Solicitud de pensión e indemnización en favor de un menor de edad. En este contexto, en el caso en concreto, debe determinarse que si la parte actora en su demanda y su aclaración expresó textualmente que existe una presunción de la resolución denegatoria, es por ello que se ocurre para solicitar la nulidad del acto administrativo. Y si bien es cierto, la parte accionante no indica de manera la frase negativa ficta, ello no es óbice para que se considere que efectivamente se impugna una negativa ficta y la sala emprendiera el estudio en esos términos, atento a que este tribunal tiene conocimiento del derecho, por lo que en este sentido los particulares exponen los hechos y el juzgador le corresponde dictar la resolución. El interés superior del menor es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos del niño, y ha enfatizado que se encuentra implícito en la regulación de los derechos de los menores previstos por el cuarto constitucional. Por ende, la sala debió admitir a trámite la demanda promovida por la parte actora, considerando como actos impugnados los referidos anteriormente, el oficio y la negativa, y de igual manera debió emplazar las autoridades demandadas a las que la accionante le atribuyó la emisión de dichos actos. En este punto es menester precisar que, con independencia de lo anterior, la sala de origen, al momento de dictar la sentencia correspondiente, cuenta con la plenitud de jurisdicción para que, si lo estima procedente, puede declarar el sobreseimiento en el proceso respecto de alguna o de todas las autoridades demandadas, ya que el auto por el que se admite, se desecha o se tiene por no presentar la demanda, reviste el carácter de mero trámite en el que, si no se tienen los elementos necesarios, no se pueden esbozar consideraciones que impliquen el análisis de cuestiones que impliquen una causal de improcedencia propia de una resolución y no de un acuerdo, pues en su caso, mediante las pruebas correspondientes, la parte demandada puede acreditar la actualización de una causal de improcedencia o de sobreseimiento que conlleve a que no se le tenga con el carácter de autoridad demandada. De esta manera, por las consideraciones señaladas con antelación, se estima que lo procedente a juicio de esta ponencia es modificar parcialmente el acuerdo emitido por la sala y se ordene que la sala emita uno nuevo en el que admita a trámite la demanda promovida por la actora, considerando que esos actos impugnados, los siguientes: el oficio emitido por el secretario del ayuntamiento, la negativa atribuida al presidente y el ayuntamiento, recaída la petición presentada y recibida, en la cual se solicita una pensión, así como una indemnización en favor de un menor de edad, tenga como autoridades demandadas a las ya referidas. Se vuelve a reiterar que, con independencia de lo anterior, la sala de origen tiene plenitud de jurisdicción para que, si lo estima procedente, puede declarar el sobreseimiento en el proceso respecto de alguna o de todas las autoridades demandadas al momento de dictar la sentencia correspondiente. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta?
No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de esta nueva ponencia analizada. Y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del TOCA 393/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. A continuación, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 696/22 PL, listado como octavo punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, presidente. Procedan a sus términos. Este TOCA 696/22 fue interpuesto en contra del acuerdo emitido el 17 de agosto de 2022 por la primera sala dentro del proceso administrativo número 4716, diagonal primera sala, diagonal 22. Los antecedentes del presente asunto son los siguientes. El 17 de agosto de 2022, la primera sala de este tribunal emitió acuerdo donde determinó no admitir la demanda interpuesta por un ciudadano. Inconforme con el acuerdo de referencia, la promovente interpuso el presente recurso de reclamación. El agravio, donde el recurrente argumenta que se debió haber admitido su demanda, ya que estuvo presentada acorde a la legalidad, pues se impugna una negativa ficta, es infundado. Atentos a lo siguiente. En términos generales, de acuerdo con el artículo 7º de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y el numeral 243 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, este órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer de los procesos administrativos en los cuales se impugnen actos o resoluciones definitivas emitidas por las autoridades estatales o municipales en agravio de las personas gobernadas. El artículo 7º de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato desglosa la competencia genérica que el artículo 4 contiene, y en su fracción 1, inciso C, señala que este órgano de impartición de justicia administrativa será competente para conocer, en primera instancia, de los actos administrativos y fiscales estatales que impliquen una negativa ficta. De las anteriores menciones se desprende que la competencia material de este tribunal se acota a la rama administrativa y fiscal, entendiéndose como derecho administrativo aquella rama de la ciencia jurídica que atiende la estructura de la administración pública, las atribuciones y facultades de cada uno de sus componentes y la forma como la administración se expresa para lograr sus fines. La nota distintiva del derecho administrativo cuando se relaciona con los ciudadanos es la asimetría de esta relación, ya que los hechos y omisiones que suceden entre la administración pública y los particulares serán una relación de suprasubordinación autoridad-ciudadano. Por su parte, el derecho fiscal parte de esta relación asimétrica autoridad-gobernado e implica la obligación que tenemos todos los ciudadanos para contribuir al gasto público, conforme al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y como el gobierno establece las bases y la ejecuta para que los ciudadanos cumplan, el gobierno establece las bases y la ejecuta para que los ciudadanos cumplan con el designio constitucional. Bajo este contexto es dable afirmar que la sustancia sobre la que tiene competencia este tribunal, ya tratándose de actos positivos, ya tratándose de omisiones, en este caso o en el caso de negativas fictas, debe siempre ceñirse y acotarse a la materia administrativa y fiscal. Dicho de otra manera, una solicitud sustentada en cuestiones ajenas al derecho administrativo o fiscal no podrá derivar en una negativa ficta. En todo caso, podría ser una violación al derecho de petición y, por ende, no será competencia de este tribunal, tal y como lo señala el artículo 7º de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato. Por consiguiente, la solicitud no respondida de pago de nómina, prima vacacional, vacaciones y aguinaldo, al no ser un tópico administrativo o fiscal, no se encuentra comprendido en alguna de las hipótesis contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Por lo tanto, no puede derivar en una negativa ficta y, por ende, no es competencia de este tribunal. En virtud de lo hasta aquí narrado, se propone a este Pleno confirmar el acuerdo recurrido. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta?
No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este nuevo pleno la ponencia analizada. Y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del TOCA 696 diagonal 22 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. A favor de tomar nota, señora secretaria. Una vez más, cedo el uso de la voz al magistrado Gerardo Royo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del recurso de revisión de responsabilidad patrimonial 15 diagonal 22 PL, listado como 9º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias. Gracias, magistrado presidente. En efecto, mi intervención en esta ocasión es relativa a exponer la resolución del recurso de revisión de responsabilidad patrimonial numerado como 15 diagonal 22, que fue interpuesto en su oportunidad por un representante legal de una persona moral, jurídica colectiva, parte accionante en la instancia de origen, en contra de la resolución dictada dentro del procedimiento de responsabilidad patrimonial RP 7, diagonal sala especializada, diagonal 17, en la que se determinó el sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad administrativa. Previo al abordaje de los diversos agravios esgrimidos por el recurrente, me permito contextualizar el asunto que nos concierne con algunos de sus antecedentes cronológicos más relevantes. La parte actora presentó demanda de reclamación por responsabilidad patrimonial en contra del Ayuntamiento de Villagrán, Guanajuato, por la actividad irregular consecuencia del otorgamiento a una empresa de diversos permisos para cubrir de manera eventual el servicio público de transporte de personas en su modalidad de urbano en el municipio de Villagrán, Guanajuato, y que posteriormente le fue otorgada a la empresa mencionada la concesión para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de urbano en los circuitos unidos con diversos números económicos que tienen un derrotero que coincide en horarios y rutas con las unidades que le fueron concesionadas a la persona moral accionante. Además, en la secuela de origen, la parte accionante solicitó una indemnización por daño material y patrimonial a razón de cierta cantidad de dinero, asunto que fue radicado inicialmente en la tercera sala de este tribunal y que mediante acuerdo dictado el 27 de noviembre de 2017 se ordenó continuar con el procedimiento en la sala especializada, de manera que una vez seguida la secuela procesal correspondiente, el 31 de mayo de 2022, fue dictada sentencia en la cual se determinó el sobreseimiento de la reclamación por responsabilidad patrimonial instada por la parte actor, inconforme con el sentido de la resolución. El sujeto accionante interpuso el recurso de revisión que hoy nos corresponde su resolución. Se precisa que el estudio de los argumentos planteados en el pliego de revisión se abordarán en grupos, así como de manera conjunta, dada la íntima vinculación de los argumentos que existen entre sí. A consideración de esta ponencia, respecto al disenso expresado en una porción de los agravios primero y segundo, se considera que resulta infundado e inoperante, como enseguida se explica. En primer lugar, es conveniente precisar que los artículos 123, párrafo segundo de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y tercero de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los municipios de Guanajuato establecen que el Estado y sus municipios son responsables en forma directa y objetiva de los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular ocasionan a los particulares en sus bienes o derechos, por lo que el afectado tendrá derecho a recibir una indemnización que se determinará conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. Y la actividad administrativa irregular es aquella que cause daño a la persona, bienes o derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportarlo, en virtud de no existir fundamento legal o la causa jurídica de justificación para legitimar dicho daño. De lo cual se desprende que para poder demostrarse la responsabilidad patrimonial por parte del Estado es necesaria la concurrencia de los siguientes elementos. Primero, la existencia de un daño, el cual debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una o varias personas. Segundo, que el daño sea imputable a la administración pública por ser efecto de su actividad administrativa irregular. Y tercero, la existencia de un nexo causal entre el daño y la actividad de la administración pública. Ahora bien,
En la sentencia en materia de la presente revisión se aprecia que la Sala resolvió sobreseer la reclamación intentada por la parte accionante en contra del Ayuntamiento del municipio de Villagrán, Guanajuato, al no haberse acreditado de manera idónea y suficiente la existencia de un acto irregular que, de acuerdo a lo previsto por el artículo 3 de la Ley Patrimonial del Estado y los municipios de Guanajuato, le hubiera causado un daño en su persona, bienes o derechos. Lo anterior con fundamento en lo previsto en la fracción tercera del artículo 27 de la referida legislación. Al respecto, explicó el resolutor que, a pesar de que fue acreditado en la secuela procesal que sí existía una superposición de rutas, lo cierto era que no fue demostrado la lesión ocurrida a su patrimonio con motivo del otorgamiento de permisos eventuales y posteriormente de una concesión a la persona moral para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de urbano en la ruta Circuito 1 y 2 del municipio de Villagrán, Guanajuato. Para arribar a tal conclusión, la Sala procedió a llevar la ponderación del material probatorio que resultaba pertinente para demostrar el extremo pretendido por el reclamante y específicamente valoró tanto el contenido como el alcance de las pruebas periciales desahogadas en las materias de transporte y contabilidad, cuyos dictámenes fueron rendidos por los peritos tanto del accionante como del sujeto obligado, así como por el perito tercero, por existir discrepancia entre los dos primeros, conforme a lo previsto en el artículo 216 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, ordenamiento de aplicación supletoria en materia de responsabilidad patrimonial. Como resultado de dicho examen, la Sala concluyó que los dictámenes no revelaron una afectación real y cuantificable en dinero, conforme a lo previsto por el artículo 5 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los municipios de Guanajuato. Ello, pues en relación con el rendido en materia de transporte, la Sala desestimó las conclusiones asumidas por los peritos del reclamante y del sujeto obligado, toda vez que en sus dictámenes no fue tomado en cuenta la medición del aforo o flujo de los pasajeros de la ruta para considerar la rentabilidad de la operación del servicio público que presta la parte accionante y por consiguiente no fue contrastado con el aforo o flujo de los pasajeros si existía antes de que fueran otorgadas a otra empresa los permisos eventuales en un inicio, así como la concesión posteriormente, para prestar el servicio público de transporte urbano en las rutas que confluyen con las del reclamante. De ese modo señaló que en la secuela procesal no fue debida y suficientemente acreditada que la actuación del sujeto obligado realmente hubiera afectado o perjudicado el flujo de pasajeros que utilizan el servicio público de transporte concesionado al accionante. Por otra parte, en relación con la pericial en materia de contabilidad, la Sala determinó que la información proporcionada resultaba insuficiente para evidenciar la existencia de un daño o afectación económica, pues explicó que los peritos coincidieron en que no era posible determinar con la información proporcionada por la parte accionante la veraz existencia de alguna afectación a su patrimonio. Además, la Sala desestimó el dictamen rendido por el perito designado por la parte accionante, ya que éste se apoya en una proyección o pronóstico de los ingresos que debieron ser obtenidos por el reclamante, pero sin haberse considerado los gastos y costos de operación con el propósito de obtener las utilidades reales, aunado a que se apoyó en diversos documentos y papeles de trabajo proporcionados por la accionante, los cuales no obran en las constancias del expediente y que además tampoco fueron proporcionados a los peritos. Ante este panorama y contrario al disenso aseverado por la parte recurrente, se considera que los dictámenes rendidos en las materias de transporte y contabilidad sí fueron analizados adecuadamente en el fallo recurrido, sin que ello se traduzca en que la convicción generada por el magistrado instructor con motivo de lo dictaminado tenga necesariamente que resultar coincidente con lo aseverado por el reclamante en su demanda, o bien que irreductiblemente tenga que verse favorecido con su desahogo. Ello, pues del análisis realizado al contenido de los dictámenes que obran en el expediente, se aprecia que la Sala valoró en su justa dimensión la información que fue consignada en dichas probanzas y por consiguiente se demostró que los permisos eventuales, así como la concesión que posteriormente fue otorgada a una empresa diversa al accionante, coincidían en su derrotero, horarios y ruta con aquel que tenía asignada la parte reclamante con motivo del título concesión emitido a su favor, lo cual ciertamente atañe a la acreditación de la actividad administrativa irregular como uno de los elementos que integran la responsabilidad patrimonial del Estado.
pero no existían suficientes datos y elementos que permitieran revelar que se configuraba alguna lesión o afectación en la esfera patrimonial del accionante, con lo cual no se encontraba demostrado el elemento de la responsabilidad patrimonial consistente en la existencia de un daño efectivo evaluable económicamente e individualizado. De ese modo, y en oposición a la disertación formulada por la parte recurrente, aun cuando las pruebas periciales en materia de transporte y contabilidad representan elementos de prueba pertinentes para determinar los extremos que conforman las imputaciones formuladas por el accionante en su escrito de demanda, también es verdad que su solo ofrecimiento y desahogo no significa que dichas pruebas puedan ser eficaces para acreditar el daño ocasionado o bien la actividad irregular atribuida a la autoridad, sino que en todo caso debe atenderse a la suficiencia de su contenido y sobre todo a la fiabilidad del método, así como a la eficacia de sus resultados. De manera que, si en los dictámenes en materia de transporte no fueron contemplados por los peritos de manera completa los datos que integran la forma y condiciones en que era prestado el servicio de transporte por la parte accionante, como lo es la medición del aforo o flujo de los pasajeros que utilizaban el servicio de transporte en el derrotero, horarios y rutas que tenía asignado de forma previa y después de que fueron otorgados los permisos eventuales y la concesión a otra empresa, entonces se considera acertado que la pericial desahogada resulta ineficaz para acreditar con certeza si realmente se disminuyó o no el pasaje captado o la rentabilidad en la operación del servicio y por consiguiente si se produjo o no algún daño en el patrimonio del reclamante. Ello, sin que debe encontrarse establecido en algún ordenamiento legal tal exigencia para efecto de ponderar la eficacia de los resultados contenidos en los dictámenes de referencia, pues en oposición a lo aseverado por el recurrente, dicha cuestión corresponde precisamente a la aptitud del contenido de la prueba para demostrar el extremo pretendido. Por otra parte, en torno a los dictámenes periciales rendidos en materia contable, tal y como fue determinado en el fallo recurrido, se aprecia que no existe certeza sobre la veracidad de sus resultados, al no haberse considerado de forma completa el balance de los ingresos obtenidos con los gastos y costos operativos del servicio, aunado a que los peritos del sujeto obligado y tercero fueron coincidentes en señalar que no era posible obtener información objetiva sobre la disminución en sus ingresos y, por tanto, del daño generado. Además, también se aprecia que el método implementado carece de fiabilidad, dado que el perito designado por la parte reclamante basó su dictamen en información y documentos no comprobables, así como distintos a los que tenían a su alcance el perito del sujeto obligado y el perito tercero, por lo cual se considera atinada la valoración efectuada por la sala respecto a la prueba pericial ofrecida y desahogada en la secuela procesal. Además, en oposición al disenso aseverado por el recurrente, se precisa que en los procedimientos de responsabilidad patrimonial es el particular quien tiene la carga probatoria en cuanto a la acreditación del daño y la relación de causalidad entre la actividad administrativa y la lesión producida, obligación de la que no puede ser revelado, pues de lo contrario, en todos los casos en que se argumentara una actuación irregular o no ajustada a derecho del Estado, habría lugar a resarcir al particular, ello en perjuicio del interés público. De ahí que la legislación aplicable destaque como requisitos para la procedencia de la reclamación la demostración de la existencia de un daño real y cuantificable en dinero, así como el nexo causal entre la actividad irregular y el daño producido, elementos que debe probar el promovente de la reclamación. Por último, se considera como inoperante la disertación formulada por el recurrente, consistente en que no fue valorada el acta de hechos consignada en la escritura pública número 1642 de fecha 9 de enero de 2007, toda vez que su contenido carece de idoneidad para acreditar el daño producido en el patrimonio del reclamante, ya que en dicho instrumento únicamente se hace constar la ruta y el horario del servicio de transporte acontecidos el día 9 de enero de 2007, y tal motivo se determina que carece de trascendencia el que la sala se hubiera pronunciado o no sobre su valoración en el fallo recurrido.
En relación con la inconformidad dirimida en los agravios tercero y cuarto, se estima que la misma resulta inoperante, conforme a los siguientes motivos. En su escrito de demanda, la parte accionante ofreció como prueba de su intención la consistente en petición de informes a cargo del sujeto obligado. Sin embargo, mediante proveído de fecha 7 de febrero de 2018 se determinó desechar la referida probanza, toda vez que representaba una confesión de la autoridad respecto a ciertos hechos que atañen a la litis del asunto y no era prueba contemplada por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato de aplicación supletoria a la materia que nos concierne. Ahora bien, y contrario al arguido por la parte recurrente, se verifica que el desechamiento cuestionado fue correcto, toda vez que dicha probanza no se encuentra prevista en la codificación procedimental en materia civil. Además, también se advierte que el referido desechamiento nada afecta a la parte recurrente, toda vez que en acuerdo de fecha 21 de febrero de 2017, el sujeto obligado fue requerido para que exhibiera junto con su informe diversas actas de ayuntamiento, así como copia certificada del expediente administrativo formado ante el Ayuntamiento de Villagrán, Guanajuato, con motivo de la solicitud y trámite para obtener el título de concesión otorgada a la persona moral. Por otra parte, aun cuando resultara fundado el argumento de la recurrente respecto de que el sujeto obligado hubiera seguido el procedimiento previsto por el artículo 96 de la entonces vigente Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato, lo cierto es que tal reclamo a fin de cuentas resulta inoperante. Ello, pues dicha circunstancia no es suficiente ni eficaz para desvirtuar el sentido al que arribó la Sala en su decisión, toda vez que permanece incolume la insuficiencia probatoria advertida en torno al elemento consistente en la materialización de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, que se hubiera cometido en el patrimonio del sujeto accionante. De modo que el cumplimiento no del procedimiento para haber emitido a una empresa diversa los permisos eventuales, así como el título de concesión para prestar el servicio público de transporte, así como el hecho de que la Sala hubiera señalado que se podía advertir un aumento en la necesidad del servicio con base en la declaratoria de necesidad pública para el servicio público de transporte de personas en la modalidad de urbano, es una situación totalmente irrelevante e intrascendente para variar la determinación de sobreseimiento dictado por la Sala, pues en todo caso, dichas circunstancias corresponderían, como ya se dijo, a la actualización de uno solo de los elementos de la responsabilidad patrimonial consistente en la actividad administrativa irregular, pero no resultarían eficaces para demostrar la existencia de un daño en su patrimonio y mucho menos para acreditar la existencia de un nexo causal entre la actividad irregular y el daño ocurrido. En otro orden de ideas, respecto de la disertación consignada en el agravio quinto, consistente en que se resolvió indebidamente designar al perito en rebeldía al sujeto obligado, contraviniendo los principios de imparcialidad y legalidad, se considera que la misma resulta inoperante. Ello, pues el recurrente parte de una premisa falsa, al señalar que tratándose de la designación de peritos, resulta aplicable el artículo 88 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa por el Estado y los municipios de Guanajuato. Ello, pues contrario a lo aseverado por la recurrente, el artículo 31 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los municipios de Guanajuato señala con claridad y sin ambigüedad alguna que en el procedimiento de responsabilidad patrimonial se admitirán, desahogarán y evaluarán y valorarán los medios de prueba previstos por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. Dado lo anterior, se colige que al no haberse nombrado al sujeto obligado a algún perito de su intención, la Sala se encontraba obligada por mandato legal, esto es, en cumplimiento al principio de legalidad, a designar de manera oficiosa peritos en materia de transporte como en materia contable, respectivamente, al sujeto obligado, para efecto de que estos rindieran los dictámenes correspondientes, tal como atinadamente fue señalado por la Sala en términos del artículo 149 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. Finalmente, se considera que la inconformidad esgrimida en el agravio sexto resulta inoperante, como a continuación se explica. Del agravio en análisis se verifica que el recurrente no expone de manera específica y concreta las razones por las cuales considera que en el caso concreto fue perjudicado con motivo de la inobservancia al contenido de dicha jurisprudencia que invoca, correspondiendo a este el deber de explicar de manera clara y atinente cuáles son los aspectos que le perjudicaron al no haberse aplicado la tesis referida.
Ello sin soslayar que en la causa de origen no fue suficientemente acreditar la existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, que se hubiera cometido en el patrimonio del sujeto accionante y que en consecuencia revelara la veraz actuación de la responsabilidad patrimonial imputada al sujeto obligado. De ahí que se considere como ineficaz lo expuesto en el agravio sexto. En conclusión, ante lo infundado e inoperante de los 6 agravios formulados en el pliego de revisión, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es confirmar la resolución emitida por el magistrado de la sala especializada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 219 de la Ley de Responsabilidad Administrativa, de la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Royo Figueroa. Magistrados, ¿tienen alguna observación respecto de esta ponencia? No habiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia analizada. Y en caso de estar de acuerdo con sus sentidos, sírvanse a manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del recurso de revisión de responsabilidad patrimonial 15/22 PL fue aprobado por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. Para finalizar con el listado de las ponencias, cedo el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del recurso de revisión de responsabilidad patrimonial 3/21 PL, listado como 10º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención en este pleno con la ponencia del recurso de revisión de responsabilidad patrimonial 3/21, interpuesto por el mandatario judicial en contra de la resolución dictada por el magistrado de la sala especializada dentro del procedimiento de reclamación por responsabilidad patrimonial RP 12, sala especializada, 18, en la cual sobreseyó el juicio al considerar que su derecho había prescrito y, por tanto, como la fecha de presentación de su reclamación había transcurrido el plazo de 1 año para presentar su reclamación, era evidente la improcedencia de la solicitud. Les comparto algunos antecedentes procesales en el presente resumen. La parte actora presentaron demanda de reclamación por responsabilidad patrimonial en contra del Ayuntamiento de León, solicitando el pago de la justa indemnización a valor comercial que en derecho corresponda y en su respectiva actualización anual con relación al daño material y patrimonial que sostienen sufrieron por la actividad irregular del sujeto obligado al privarles de una superficie de terreno que manifiestan es de su propiedad. La demanda, que por razón de competencia correspondió conocer a la sala especializada y seguido el trámite respectivo, la sala dictó la resolución correspondiente, en la cual se decretó el sobreseimiento en el procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial ante la extemporaneidad en la presentación de la demanda, inconforme con el sentido de la resolución con la que concluyó el procedimiento de responsabilidad patrimonial. Los accionantes interpusieron el recurso de revisión que se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente a juicio de esta ponencia resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. Ahora bien, en el caso, mediante escrito presentado en la oficialidad de partes de este tribunal, presentaron demanda de reclamación por responsabilidad patrimonial en contra del Ayuntamiento de León, solicitando el pago de la justa indemnización, como ya se refirió. Ahora debe tomarse en consideración que el derecho a una indemnización por la responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, causen los bienes o derechos de los particulares fue adicionado en el artículo 113 constitucional mediante reforma publicada el 14 de junio del 2002, actualmente regulado en el artículo 109 constitucional. Sin embargo, como se señaló en párrafos anteriores, en el caso de la Constitución no es posible hablar de derechos adquiridos, por lo que de sus reformas puede operar sobre hechos o situaciones ocurridos hacia el pasado, sin que ello se traduzca en una transgresión al principio de irretroactividad de la ley. En ese sentido, no obstante que la fecha en que entró en vigor la reforma constitucional en comento al artículo 113 constitucional no establecía ningún plazo de prescripción para reclamar indemnización por la actividad irregular del Estado, siendo hasta la publicación de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los municipios de Guanajuato que se estableció un plazo prescriptivo en su artículo 51. Ello de ninguna manera conlleva una aplicación retroactiva del derecho del quejoso para demandar la responsabilidad patrimonial. Se sostiene en lo anterior porque el hecho de que el precepto constitucional no contemplara el plazo prescriptivo
de ninguna manera conlleva que existía una aplicación retroactiva en perjuicio del quejoso, pues no puede afirmarse que hay aplicación retroactiva de normas constitucionales en virtud de que la Constitución es una unidad coherente y homogénea. De ahí que se parte de la base de que normalmente las modificaciones en su contenido no afectan su identidad, por lo que el hecho de que en el artículo 51 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado haya establecido un límite para reclamar la responsabilidad patrimonial, ello es en aras de la protección de los derechos humanos imperativo que aún antes de la reforma ya se encontraba dado. En esa medida, debido a que la parte recurrente aduce que la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los municipios de Guanajuato, que produce efectos sobre actos ocurridos antes de su entrada en vigor, se encuentra contenida en la norma fundamental. Por regla general, no puede considerarse que se trate de una aplicación retroactiva en estricto sentido, que atente contra el principio de seguridad jurídica. Lo anterior debido a que el Pleno de la Corte, al resolver el amparo directo en revisión 1046 del 2012, indicó que en el caso de la Constitución política no es posible hablar de derechos adquiridos, tanto porque el procedimiento de reforma previsto por el 135 constitucional no prevé límites materiales, sino en su caso solamente dispone límites formales, como porque los medios de control constitucional previstos en la Carta no le son aplicables a sí misma por un principio de coherencia. Precisó que de acuerdo con la jerarquía de esa norma fundamental, las disposiciones constitucionales originales como creadoras y conformadoras del sistema jurídico determinan el significado de las demás normas, pero también tienen la capacidad de regular y modificar de manera permanente o temporal actos o situaciones jurídicas que ocurrieron previamente a su entrada en vigor por disposición expresa, ya sea en su texto o en los artículos transitorios, en tanto que las reformas a la Constitución pueden operar sobre hechos o situaciones ocurridos hacia el pasado, no solamente por disposición expresa del órgano reformador, sino incluso por interpretación, de manera que la operatividad temporal de la Constitución es no solamente especial, sino que depende de diversas circunstancias, con independencia de que pueda atribuir efectos retroactivos a sus normas de manera explícita, por disposición del constituyente o del órgano reformador, o bien implícitamente a través de la jurisprudencia en el caso de normas que amplíen la esfera de derechos de los particulares, sin que por ello sea válido sostener una transgresión al principio de retroactividad. En esa medida, el hecho de que al generarse la afectación que reclama el quejoso a nivel constitucional no se estableciera el plazo de 1 año para demandar la responsabilidad patrimonial y que con la entrada en vigor de la norma local se estipule el plazo de 1 año para reclamar el daño generado por la actividad irregular del Estado, ello no conlleva una aplicación retroactiva de la norma, porque las reformas a la Constitución pueden operar sobre hechos o situaciones ocurridos hacia el pasado, no solamente por disposición expresa del órgano reformador. De ahí que la parte quejosa en todo momento estuvo en plenitud, en aptitud de presentar el medio legal que estimó pertinente por motivo de la actividad irregular del Estado. No pasa inadvertido que la parte recurrente sostiene que la decisión del magistrado se traduce en un obstáculo de acceso a la justicia. Pues bien, tal argumento, a juicio de un servidor, resulta infundado. Ello es así, pues al margen del derecho que asistía a la parte accionante, ésta debió ejercerlo en los plazos que la ley marca. Pues si bien la Constitución Federal, los tratados internacionales, las leyes y demás ordenamientos reconocen derechos a las personas, esos no son absolutos, lo cual incluye el derecho a la propiedad, el derecho a solicitar una indemnización cuando ésta se ve afectada, como sucedió en el presente caso. Por tanto, el hecho de que a la parte actora le asistiera el derecho de reclamar la indemnización por la actividad irregular no se traduce inmediatamente en una obligación a cargo del agente del Estado, pues al derecho a la indemnización se debe hacer valer en el plazo otorgado por la ley. Así pues, fue correcta la decisión de la Sala al señalar que no era procedente el pago de la indemnización solicitada, ya que no es posible entender el derecho a la propiedad privada en el sentido de que éste es ilimitado y que puede pedirse en cualquier momento la indemnización derivada de su afectación, pues esta pretensión atenta contra la seguridad jurídica, del infundado del agravio en estudio. Finalmente, no pasa desapercibido por esta ponencia que la parte recurrente sostiene la propia sala especializada en el expediente RP 12 diagonal sala especializada diagonal 2017, en donde se estudiaron asuntos análogos, sí se determinó que tratándose de una afectación de un bien inmueble con motivo de la construcción de una vialidad pública, no actualizaba la figura de la prescripción. Por ende, argumenta la parte inconforme que la sala especializada toma criterios diferentes en asuntos similares, por no decir iguales.
Pues bien, tal motivo de disenso, a juicio de esta magistratura, resulta ineficaz, ya que no se puede considerar tal motivo de disenso como un argumento individualizado, equiparable a la expresión de agravios, que obliga a esta ponencia, a este tribunal en pleno, a pronunciarse específicamente respecto de la aplicación de los criterios sustentados al caso concreto, pues con solo citar una sentencia en la que se plasma un diverso criterio respecto de un tema de manera alguna, constituye un argumento jurídico que controvierta la que constituye aquí la determinación recurrida. De ahí que resulta ineficaz el agravio en estudio. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravio, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la sala especializada. Es todo, magistrada, magistrado, secretaria general, magistrado presidente, muchas gracias. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia analizada. Y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del recurso de revisión de responsabilidad patrimonial 3/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. A continuación, señora secretaria, le solicito dé cuenta de los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Le informo que por el momento no hay asuntos generales que tratar. Gracias, señora secretaria. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar, ya que todos los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria del Pleno número 46 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, del día de su fecha, siendo las 12:22. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados y señora secretaria general de acuerdos. Que tengan todos ustedes un excelente día.